Para muchos latinoamericanos, LATAM o LATAM Airlines es el puente entre Australia y casa. Y para esta entrevistada, ese puente terminó siendo también su lugar de trabajo. Daniela Yepes es colombiana, contadora, emprendedora y hoy en día trabaja en LATAM Airlines basada acá en Australia. Para muchos esto podrá sonar como una historia perfecta, pero no lo es. En el camino tuvo que reinventarse, sostener a su familia en Colombia estando ella acá y enfrentar momentos que la quebraron completamente. Y ahí está lo interesante, porque irte al extranjero no necesariamente es subir, muchas veces también es caerse, adaptarse y volver a levantarse. Esta entrevista quizá te hace replantearte lo que realmente significa irte de tu país. De trabajar mucho para poder lograrlo, ayudar a mi familia a hacerlo y llegar a hacer eso pues fue muy gratificante porque aquí pudimos salir mucho más rápido de toda esa deuda, ayudando a mi familia, ¿no? De alguna manera. Entonces esa parte superficial fue una experiencia que realmente a mí me ayudó a moverme, pero porque me tocaba. Aparte de seguir viviendo la vida acá, ¿no? Entonces sacrifiqué muchos viajes, sacrifiqué muchas cosas, pero tenía un propósito y era ayudar y salir rápido de esas deudas. Mi nombre es Daniela Yepes, estoy en Australia hace 10 años y medio. Llegué en junio del 2015 aquí a estudiar inglés. Y bueno, en Colombia estudié contaduría pública, estuve en Buenos Aires también haciendo un estudio de contabilidad internacional, pero no tenía inglés, entonces esa fue la razón por la que vine a Australia y ya 10 años después aquí estoy. Sí, mira, cuando yo estaba haciendo todos los trámites para venir a estudiar, siempre fue un sueño estudiar inglés, siempre quise desde chiquita aprender a hablarlo o entenderlo. Y cuando elegí el país, yo inicialmente me iba a ir para Europa porque tenía unas condiciones laborales también buenas, era fácil y quería viajar. El punto para mí era viajar. Yo tenía 26 años en ese momento y resulta que quería estar en lugares que nunca pensé estar. Entonces pensé que en un momento Europa iba a ser como más fácil de programar y de organizar un viaje, pero Asia no. Entonces, el estar en Australia me motivó a eso, a estar en lugares diferentes, a vivir la cultura en toda su esencia, porque Australia es un país muy multicultural en el que realmente tú vives la religión de la gente todos los días, las costumbres, la comida, o sea, conoces de verdad como eso, y eso me motivó un montón. Y claramente estamos muy cerquita de Asia, entonces dije, antes no tenía en mi cabeza, no sé, irme a Tailandia, a Japón, a Indonesia, como que lo veía más lejos. En cambio, estando acá, creo que se puede cumplir ese tipo de sueños también. Y aparte, Australia en su momento tenía 4 ciudades que eran de la mejor calidad del mundo. Entonces, creo que era un complemento muy bueno para eso. Para dejar Colombia fue difícil, pero yo ya estaba en Buenos Aires. Entonces, yo ya había vivido en Buenos Aires 2 años antes. Entonces fue como un trampolín, o sea, como que tuve esa transición de cambiar de cultura y todo. Pero entonces yo ya había dejado Colombia, en su momento ya tenía 2 años como de desprendimiento, de acostumbrarme a estar lejos de mi familia. Obviamente es muy distinto porque Buenos Aires está a 5 a 6 horas pues de Colombia. Entonces como que era más fácil. Pero en su momento, como no sé si era por la edad, que como que quería comerme el mundo, estaba con todas las ganas, entonces no fue tan difícil el hecho de Colombia. Me costó un montón también dejar a mis amigos en Buenos Aires, eso fue para mí fuerte, pero creo que el iniciar, cuando tú sales a un lugar nuevo, todas esas ganas de empezar, tienes ganas de comerte el mundo literalmente, entonces creo que eso hizo que todo sea más fácil en un comienzo. Bueno, mira, mi historia profesional básicamente se enfoca, bueno, te contaba que yo soy contadora. Cuando yo estudié inglés, después de estudiar inglés, decidí estudiar ¿cómo es? Un Advanced Diploma en Contabilidad para entender la normatividad de acá y familiarizarme con todos los procesos. Y ahí arranqué a estudiar y aprender cómo funciona en la parte tributaria. Yo siempre me ha gustado la parte tributaria. Y eso hizo que como que me diera muchas ganas de enfocarme siempre en eso. Entonces, como que inicié con el proceso de los impuestos y empecé como a crear una red. Entonces me alié con personas que obviamente todo supremamente legal, que personas que hacían todos los procesos acá,
con buenos mentores empecé a trabajar y desde ahí empezó a nacer como mi historia de contadora independiente. Entonces como que siempre ha sido como mi emprendimiento desde chiquito, desde bebé. Yo esto lo empecé a hacer como desde el 2017 más o menos. Entonces ya son más o menos más de 8 años trabajando en esto y ha sido que como, sí, o sea, mi bebé empecé sola, de ahí ayudamos a muchos emprendedores, la mayoría de mi comunidad, de mis clientes son latinos. Entonces ya creamos la marca, ahora mi empresa se llama DPY Business Solutions, entonces nos enfocamos en ayudar a todos los clientes, los estudiantes, los latinos, a todo el mundo, pero sí, te hablo que la mayoría de mis clientes son latinos y el enfoque que le doy es también apoyar al emprendimiento. Entonces me encanta eso de poder como impactar en esas personas que tienen una visión de negocio y empezarles a estructurar de alguna manera esto. Entonces eso me motiva un montón como para no solamente quedarme en la parte de impuestos, sino en la creación de empresas con una visión no tanto solo tributaria, sino como más gerencial. Entonces esa parte es como la trayectoria de DPY en lo que estamos pues básicamente hoy. Y como tengo, o sea, yo tengo mi empresa acá, pero también trabajo y soy full time con LATAM, que ahorita te cuento un poquito de LATAM y de la historia. Entonces, claramente yo quiero, como visión de empresa, quiero seguir creciendo, pero en una parte sostenible en el tiempo, ¿cierto? Entonces, como que también trato de sacrificar ciertas cosas hoy, en el cual pues yo no puedo dar todo mi tiempo, pero o sea, lo doy en cierta forma, pero ya estoy generando una comunidad más bonita dentro de la empresa. Entonces ya hoy en día ya no soy solo Daniela la que está trabajando, sino que tenemos más contadoras que ya pueden darle el tiempo completo a los clientes. Entonces como que eso me parece muy lindo porque con este emprendimiento también pude empezar a ayudar a contadoras que llegan y como hacer parte de este proceso. Pero amo LATAM. Entonces, para mí LATAM ha sido también el trabajo de mis sueños. Como, obviamente DPY es mi bebé y seguiré siempre ahí del lado por el momento, pero LATAM ha sido el trabajo de mis sueños, o sea, nada que hacer. Desde niña me encantan las ventas, o sea, es algo que me gustan los números, es algo que viene conmigo, me gusta enrolar, vender no solamente pues cosas y objetos y bienes, pero también enrolamiento de experiencias. Y entonces desde que estaba acá, entonces yo empecé y ahí empieza la historia también profesional. Cuando yo llegué acá a estudiar inglés, mis amigos que estaban extendiendo las visas, pues yo era muy feliz con mi agencia en ese momento, entonces yo los recomendaba con mi agencia, entonces empecé a enrolar, entonces mucha gente empezaba a llegar. Mi agencia me dice, Dani, trabaja con nosotros en la parte comercial, y empecé allá. Después, como que al principio no, fueron como 8 meses ahí en la parte comercial, de asesoría comercial, pero ya después como que fue un montón de estrés, pues los procesos y todo, y decidí cambiar y volver a ser niñera, porque eso no te conté, entonces yo era niñera antes. Entonces como que volví a los trabajos informales otra vez, y en esa transición siempre seguí buscando trabajo como algo de oficina, como ya empezarme a involucrar, tanto en comercial, desarrollo de empresas o también en la parte contable. Y en ese momento empecé a trabajar ya después con una empresa que son unos chicos que los amo, de Colombian Connection Coffee. Ellos fueron la primera la empresa que me dio la oportunidad para trabajar como contadora acá. Y ahí empezamos todos como el desarrollo, ¿no? Empecé a trabajar como en la parte contable, pero siempre con un enfoque gerencial. Siempre ha sido como el desarrollo, o sea, siempre me gusta desarrollar un negocio. Entonces ahí empecé y empieza mi trayectoria, y entonces en ese momento tenía ese trabajo, tenía otro con otra agencia de estudios también haciendo contabilidad, y ahí me empecé a meter en la parte comercial. Bueno, y fue una trayectoria más o menos de 7 años en la que yo pues estaba muy enfocada en la parte de ventas, pero imagínate que gracias a tener mis redes en LinkedIn, yo manejo mucho LinkedIn o Trato, o en Seek, estas plataformas de trabajo, ¿cierto? Siempre las trato de mantener siempre actualizadas. Y mira, yo no estaba buscando trabajo. Esto fue justo después de pandemia, ¿sí? No estaba, yo amaba lo que hacía, estaba bien ahí, estaba contenta en ciertas cosas. Pero, o sea, dije, no sé, o sea, como que, o sea, pues un cambio tampoco estaría mal, ¿cierto?
Bueno, y resulta que me llegó un mensaje, un correo electrónico de una empresa reclutadora. Y me ofrecen y me dicen, oye, vimos tu perfil en SIC. Lo vimos en SIC y nos pareció interesante porque vemos que tú tienes un enfoque como de contable, pero comercial, muy comercial. Y yo les dije, ¿te interesa? Y no me dijeron quién era el cliente, nada. Entonces yo le dije, bueno, vi la oferta, la descripción del trabajo, como que se veía muy interesante. Tenías que hablar español. Entonces, bueno, ya tenía el primer tic listo. Y ya, y entonces dije, listo, hablemos, conversemos. Al día siguiente me hicieron entrevista, o sea, era una llamada, pensé que era solo para averiguar, pero no. Fue la entrevista inmediata, me agarraron así. Fue tan mágico esto porque me dicen, mira, lo que pasa es que nos gusta el perfil, tu hoja de vida está así, tienes un enfoque como muy contable, muy tributario, yo te sugiero que lo empieces a mover un poquito más comercial. O sea, me dieron hasta los tips para arreglar mi hoja de vida las mismas personas, o sea, les interesaba el perfil. Entonces yo empecé a arreglar todo el perfil y envié la hoja de vida y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Me dijeron, sí, el cliente es LATAM Airlines, ¿no? Así. Y yo, wow, ese es mi trabajo. Lo pensé y lo sentí, no sé, no me preguntes cómo, pero lo sentía. Bueno, y resulta que me dice, y empecé un proceso, no sé, un martes, el lunes tuve entrevista con mi jefe en ese momento, la persona, el manager de acá, que también le tengo una aprecio enorme porque me dio una oportunidad increíble. Imagínate que yo no tenía ni idea de aerolíneas, o sea, tú para entrar a ese mundo de aerolíneas tú tienes que aprender desde el alfabeto, siempre les digo a todo el mundo, o sea, empecé desde el alfabeto, todo eso que uno tiene que aprender me tocó así desde cero. Pero pues las ganas de aprender, yo creo que eso se manejaba con el tiempo, que hasta ahora sigo aprendiendo porque eso todos los días es una dinámica distinta. Y resulta que tuve la entrevista con él, ya había hablado con las personas reclutadoras y me dijeron que habían 5 personas ya finalistas. Y yo pues indagando, ¿no? Y todas tienen experiencia en la industria, sí, muchas tienen experiencia. Me dijo, pero eso no es el problema, o sea, aquí es más allá, o sea, la actitud de la persona, todas esas cosas y tú estás bien. Entonces ya, y yo, ay Dios mío, qué miedo. Pero bueno, entonces ya, y yo estaba muy, muy emocionada, ¿sabes? La oportunidad que yo imaginaba todo pues el mundo que se venía. Y así empecé con LATAM. El lunes tuve la entrevista y al otro día me dijeron, necesitamos revisar las referencias laborales. Entonces yo ya le tenía que decir a mi jefe que me iba. Eso fue complicado en el momento, pero sí, así. Entonces llegó del cielo, no lo busqué y la verdad ha sido el trabajo de mis sueños. Es una empresa, no sé, o sea, me ha ayudado tanto satisfactoriamente, o sea, tengo mucha satisfacción en el que, o sea, lo que he aprendido, la gente que he conocido, los lugares en los que he estado, el apoyo que le da a muchos amigos, a familias y la oportunidad que LATAM me ha dado a mí de crear oportunidades y apoyos a la comunidad latina acá. Creo que eso es algo muy bonito porque siempre es bueno estar en un lugar donde tú sientas que eres alguien útil para una sociedad, o siempre al menos siempre lo pensé ahí, porque inicialmente no creas aerolínea, no sé, contaminación full, entonces como que siempre también eso mantenía un tema en mi cabeza, pero bueno, necesitamos de aerolíneas para conectar el mundo, ¿cierto? Entonces como que siempre le empecé a buscar como el lado positivo y aquí en Australia hemos tenido la posibilidad de trabajar con muchos gobiernos, New South Wales, Queensland, Victoria, esos son los 3 gobiernos que en su gran mayoría han estado ahí siempre pendientes en conexión, en conectar comunidades, industrias, educación, o sea, es un montón de cosas que siento que con esa fuerza de marca que LATAM me da, es más fácil hacerlo a veces. A ver, yo diría que, bueno, igual han sido diferentes etapas, ¿cierto? Y diferentes formas de trabajo. En Colombia, cuando yo empecé a trabajar, yo empecé con las prácticas y yo alcancé a trabajar 3 años y apenas terminaba la universidad. Entonces, claramente, era un proceso, era una curva de aprendizaje grande, o sea, era mi primer trabajo. Y yo trabajé en una empresa familiar en Colombia. Entonces, no sé si pues era lo mismo, ¿no? Pero eso influye cuando tú trabajas como con una empresa conocida o una diferente. Entonces, ¿qué sentiría? En Colombia quizás es como más difícil, o sea, es como más trabajo, o sea, es como que
todo es trabajo, o sea, y la parte salarial y la parte que, o sea, para escalar te demoras un montón de tiempo para lograr tus cosas con tus sueldos, toda esa parte creo que es más lenta, igual que, o sea, en Colombia pues pasaba eso, pero pues te hablo que eso pasó hace 13 años, ¿cierto? Y yo estaba arrancando, entonces como que no tengo mucha forma de hablar más en la parte profesional, tanto en Colombia como lo hago acá. En Buenos Aires, en Argentina, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa, en EY, que es la empresa pues la de auditoría, y tienen un esquema también de mucho trabajo y de como que la corporación te absorbe, totalmente te absorbe, y es como que siempre estás, o sea, como que si no tienes cuidado, tú te vuelves un esclavo de ese sistema, siento eso. Entonces, creo que... sí, o sea, siento eso, o sea, como que es como que te absorbe. El trabajo en Sudamérica siento que eso te absorbe. De nuevo, o sea, como que no tengo tanta experiencia para decirlo, pero en los trabajos que he estado es como ha sido así. Y de la parte de emprendimiento intenté muchas veces y se me complicó un montón. Sí, no sé, tiempo, dinero, o sea, las iniciativas, no sé. Pero ya, o sea, creo que es más complejo. En la parte de Australia, a la comparación, Australia me ha abierto todas las puertas que te imagines y ha sido como que desde los trabajos que yo apenas llegué aquí, desde que fui niñera, te tratan precioso, o sea, te tratan hermoso, o sea, no importa en qué parte estés, en si estás como gerente, si estás trabajando en la parte de limpieza, si estás trabajando en construcción, en lo que quieras, siento que hay una parte de igualdad, no se siente tanto esas jerarquías. Entonces, creo que eso me encanta de Australia, siempre me sentí esa inclusión, inclusive también, perdón la redundancia, y también, por ejemplo, la parte de cultural, no son tan regionalistas, al menos en Sydney pues aquí no lo son, entonces como que dan oportunidades a todo el mundo, no importa de dónde vengas, importan tus habilidades, tus actitudes, y creo que eso lo valoran mucho acá. Y claramente pues la parte de la parte de la retribución económica es mucho mejor aquí. También hay que hablar que no solamente es la parte laboral, sino que como país la economía hace que todo funcione y como que tus salarios te permiten igual, de cleaner, de acá, que estoy en construcción, que estoy en cleaner, estamos todos así igual. O sea, todos podemos viajar, todos podemos ahorrar, todos podemos, ¿sí?, hacer muchas cosas. Que es importante prepararse mentalmente para esta montaña rusa, ¿cierto? Australia es hermosa en todo su esplendor, pero aquí más que todo el lugar en el que tú estás es como tú te sientas como persona, siempre. Y el estar lejos de tu casa, el estar lejos de tus amigos, el estar en una zona de confort diferente, porque la cambias completamente, al menos al inicio, cualquier cambio es brusco. Entonces, sugeriría que es bueno que se preparen mentalmente a este cambio, que sí haya como que haya un plan de transformación, porque cambias totalmente, no solamente tu ambiente, sino todo el mundo que está alrededor. Que si tú quieres trabajar profesionalmente o emprender, estás en un país que habla inglés. Entonces creo que lo más importante es que el foco sea eso. O sea, si tú quieres aquí progresar tanto profesional o como en tu parte social, el inglés es muy, muy importante. Y creería que si hay un plan de venir, estudien inglés. O sea, para que sea más fácil, para que sea mucho más fácil el entrar y en cualquier parte. Miren, nosotros podemos tener todas las carreras que queramos tener. Podemos tener los magísteres que queramos tener, podemos tener todo lo que quieras. Pero sin inglés eso no funciona porque no lo vas a poder explicar, no vas a poder compartir con nadie. Entonces, eso, prepararse mentalmente, sobre todo también en el idioma, y hacer una indagación y estudiar a dónde vas a llegar. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, si te enfocas por la parte de ingeniería, empieza a hablar con gente que esté en la industria de ingeniería para que empieces un camino más fácil, empieza a conectar LinkedIn, empieza a hacer como busca comunidades para esto, que si soy contadora, empieza también por el mismo camino, qué te funciona, empieza a aprender de los impuestos, que si soy odontóloga, cómo empieza el tema de la homologación. Obviamente hay procesos, ¿no? Hay personas que solo quieren venir a estudiar inglés y volver. Incluso con el inglés, prepárate con el inglés. O sea, como que eso. Para mí creo que todo se resume en la palabra de planea bien eso, planea tu viaje.
En el proceso migratorio, la verdad, no diría que tuve como de pronto, por ejemplo, diría que el inglés, yo estudié inglés, vine a estudiar por 10 meses inglés, 9 meses, y bueno, o sea, en ese momento como que no sabía que uno podía tener vacaciones en el medio, entonces como que yo vine, estudié 9 meses seguidos y no tuve vacaciones, entonces como que me abrumé un poco eso sería como lo único, como que averiguar bien cómo son los procesos de las vacaciones. Y que quizás fue mucho el tiempo del inglés, porque ya llegué como a los 6 meses y sentía como que ya, o sea, no sé, como esa parte del tiempo de inicial. Pero después de ahí creo que todo funcionó perfecto, o sea, no podría decir más ahí. Yo digo que hay una frase muy importante que dicen que tú no eres pobre por no tener dinero, sino por no tener contactos. Y creo que es muy importante eso, porque, a ver, los contactos, creo que eso en cualquier parte del mundo, no solo en Australia, sino en todas partes son importantes y son indispensables. La conexión con la gente, o sea, uno hace muchas cosas, uno no lo puede hacer siempre solo. Para hacer algo grande uno necesita unir vínculos, estar en link, en comunidad, todo funciona mejor. Y creo que sí, totalmente es importante tenerlos. Asistir a estas partes de networking, obviamente lo que yo te decía hace un momento es, si yo me voy a enfocar en ingeniería, buscar y ver qué opciones o qué eventos de ingeniería hay. Hay todo el tiempo, y sobre todo los gobiernos lo están haciendo muy bien, o sea, todos los gobiernos que quieren conectar, traer migrantes, o sea, toda esa parte existe y es como empezar a indagar dónde es eso. Y mira que uno nunca sabe si yo te conozco hoy a ti y en 2 años te vuelvo a ver y podemos volver a conectar y vamos a cambiar el mundo, no sé, de alguna cosa que pase. Entonces, siempre guarda el teléfono, el contacto, búscalo, o sea, siempre ahí. Plataformas de recomendadas, LinkedIn, para parte profesional sobre todo, acá se funciona muchísimo. Bueno, y hay otras plataformas, por ejemplo, no sé, dependiendo, Meetups, no sé, qué se pueden como hacer dependiendo de lo que se busquen. Y en LinkedIn sobre todo a mí me llegan un montón de estos summits, de business summits, que uno puede entrar. A veces incluso son gratis o a veces pagas $10, pero lo que te llevas es una cosa inmensa. Entonces creo que sí, contacto siempre. Mucho. Yo siento que Australia, pues no sé si me pasa a mí o no sé a todos, pero bueno, en mi experiencia, yo creo que tú vives aquí 1 año de Australia es como 3 de tu país. No sé, el tiempo se va y así, o sea, se va muchísimo. Acá, ¿qué pasa? Mira, cuando yo te hablaba de todos los aprendizajes, no solamente es profesional, ¿cierto? Si dejamos de lado la parte profesional y nos vamos a lo personal, el crecimiento es impresionante. O sea, tú en la parte de supervivencia, en los primeros años que llegas, tú desarrollas habilidades o desarrollas cosas que las tenías muy guardadas, que no sabías que existían, no sabían que existía, pero al momento de la supervivencia, sacarle a flote y literalmente, o sea, las desarrollas porque las desarrollas, no tienes opción. Mira, te voy a contar 2 experiencias que a mí me han cambiado, o sea, que siempre me han manejado mucho aquí. Una superficial, una más personal. Una superficial, en 2016, nosotros estábamos económicamente muy bien en Colombia, pues toda mi familia. Yo aquí estaba trabajando como niñera, pero no sé, estaba como au pair, entonces como que yo no ganaba mucha plata, para mí era el inglés. Y mi familia quiebra en Colombia, o sea, toda mi familia, o sea, no solo mi vínculo personal, sino toda. Entonces, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Yo estaba en el momento que si extiendo o no extiendo en toda esa transición. Entonces yo decía, ¿cómo hago para ayudar a pagar todas esas deudas desde Colombia? ¿Cómo hago? ¿Sabes? Y esa deuda, esa situación, a mí me hizo decidir, es el momento de quedarme acá. O sea, hago más acá que allá. Entonces como que ahí también como que sacrifiqué un poco como mi emoción de volver a estar con mi familia y todo, pero pues era realista que la situación económica de Colombia no me iba a permitir volver, de pronto la de Argentina tampoco, entonces como que... Y eso a mí me hizo, si tú me preguntas hoy, o sea, ¿qué piensas de esa quiebra? Yo le agradezco a esa quiebra, porque realmente si eso no hubiera pasado, yo no hubiera tenido todas las habilidades y no hubiera descubierto todas las habilidades para poder moverme y
y conseguirlo y trabajar, de trabajar mucho para poder lograrlo, ayudar a mi familia a hacerlo. Y bueno, y llegar a hacer eso pues fue muy gratificante porque aquí pudimos salir mucho más rápido de toda esa deuda, ayudando a mi familia, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa parte superficial fue una experiencia que realmente a mí me ayudó a moverme, pero porque me tocaba. Aparte de seguir viviendo la vida acá, ¿no? Entonces, sacrifiqué muchos viajes, sacrifiqué muchas cosas, pero tenía un propósito y era ayudar y salir rápido de esas deudas. La segunda parte importante, que fue la más difícil, la que me transformó la vida y la que ha hecho que yo voy a Colombia cada vez que puedo, incluso más que a otros países, soy muy familiar. Y fue la muerte de mi papi. Mi papi falleció en abril del 2019. Nosotros estábamos, o sea, yo a Colombia iba cada 2 años en ese momento. Y no había visto a mi papi desde el 2017. Yo ya tenía el vuelo para viajar en julio. Y resulta que esa experiencia fue el sacudón más grande de toda mi vida estando acá. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Yo, o sea, me quebré como persona, o sea, estuve muy quebrada y todo. Fue muy difícil aceptar esa parte, tener que irte, no sé, de viaje a enterrar a tu padre no es fácil. Y esa parte fue como que a mí me movió un montón, ¿sí? Un montón como persona. O sea, yo ya te voy a contar como las cosas más duras, porque lo bonito pues creo que lo vemos siempre, pero esa parte a mí me hizo cambiar o crecer demasiado acá. O sea, me revolcó, me dijo: ¿qué estás haciendo, Daniela? ¿Te estás quedando allá? ¿No estás viviendo con tus familiares? ¿Qué te está pasando? O sea, ¿qué estás haciendo? Y me tomó un montón de tiempo entender y volver a entender y a decir, ¿por qué sigo acá? O sea, ¿qué es esto tan grande que a mí me hace quedarme en Australia a pesar de que toda tu familia está allá? O sea, ¿vale tanto la pena esto? Bueno, me costó un montón entenderlo y a pesar de eso yo digo, sí vale la pena estar acá. O sea, porque la transformación personal que he tenido, pasar ese momento tan duro, me hizo a mí entender que, o sea, a veces incluso estando en Colombia todo el tiempo ni siquiera tienes esa calidad de tiempo con tu familia, ¿no? O sea, como la tienes ahora. Ahora que voy yo a Colombia, para mí es como precioso. O sea, me quedo en mi casa con mi abuela, mi mami, abrazándonos todo el día y no hacer nada, y para mí eso es todo. Entonces, como que a mí me transformó en ese sentido, en conectarme aún más con mi familia, mucho más que antes. O sea, y lastimosamente a veces tienen que pasar cosas tan duras como estas para, no sé, para conectarte más. Y creo que sí, o sea, esas dos partes han sido las más transformadoras y obviamente pues, no sé, profesionalmente pues eso ya es como añadidura, porque yo creo que las oportunidades a Australia las tienes ahí, entonces tú las tomas y ya, entonces como que para mí es como eso muy normal, de decir todo está ahí, trabájalo y te transforma, ¿cierto? Pero sí, lo más transformador fueron esas dos partes, como las partes más difíciles que tuve acá. La verdad que por suerte no he tenido no he tenido esa sensación de discriminación. Bueno, una sola vez que me acuerdo, que fue en el 2015 cuando estaba estudiando inglés, que me tomé un bus y el señor del bus me hizo bajar. Y no entiendo, o sea, hasta ahora yo me acuerdo de eso y yo digo, esto fue algo como de racismo, porque la única vez. Pues no sé, y no sé, estaba estudiando inglés, quizás, no sé qué era lo que me estaba diciendo, de pronto estaba aprendiendo algo ahí, pero esa fue la única momento que yo me he sentido como diferente, o sea, con un trato distinto, pero del resto no. Bueno, yo valoro hoy en día es como, o sea, como país y como ciudad, la seguridad. Me encanta sentirme libre, me encanta dejar algo aquí y que mañana vuelvo y está ahí. No sé, me ha pasado muchísimo eso. Como que no siento ese temor de que me van a robar, que me van a hacer, no sé, algo acá. Siento esa tranquilidad, la valoro un montón porque sé que pues lastimosamente hay muchas veces que se escuchan muchas noticias en Sudamérica que están pasando y eso o sea, eso lo valoro un montón. Aquí es muy tranquilo eso. Me gusta también el tema de que aquí hay
muchas oportunidades para emprender, para crear, o sea, no sé, como que esa parte que el australiano valore cada trabajo, o sea, por ejemplo, el hecho de ir de ver los markets, no sé si esos markets que hacen los fines de semana, ¿cierto? Entonces, los australianos valoran tanto eso, o sea, que todo el trabajo lo valoran los artesanos, que los aretes hechos a mano, que estas cosas, a mí eso me encanta, que aquí realmente la gente le da el valor a esas cosas chicas. Claramente valoro el trabajo en el que estoy, tener esa posibilidad de trabajar en la aerolínea, en la TAM, construir lo que te digo, hacer las comunidades, unir comunidades, eso me encanta. Y obviamente con DPY pues tenerlo también, apoyar a las personas a que manejen sus finanzas bien. Bueno, y esa pregunta me la hago todos los días, ¿sabes? Porque es como, ¿volverías a tu país? ¿Regresarías a esto? ¿Dejarías esto? O, ¿sí? ¿O llegarías a todo esto también? O sea, es como que todos los días me pregunto lo mismo. Y a veces nos olvidamos del tiempo, o sea, que cómo pasa el tiempo, cómo la gente va, cómo la gente viene. Quizás tú también asumes que vas a estar vivo por muchos años y quizás no pase, ¿no? Pero yo digo, esa parte me la pregunto todos los días. Hoy te respondo que no es el momento de volver todavía. Si Dios me da la oportunidad de tener más años de vida, o sea, me gustaría estar más tiempo acá, construir más cosas, hacer más fuerza, dejar más huella, trabajar trabajar por muchas cosas más. Quiero, no sé, apoyar mucho más a mi familia de otras formas, ayudarles a ver otros mundos también. Y todavía creo que me falta el tiempo para eso. Pero si tú me preguntas el mundo ideal, también en un momento sería, sí, cuando ya esté más grande, quizás terminar mis años allá, en Colombia, no sé. Ahora tengo la posibilidad de que mi mami viene acá porque está con la posibilidad de viajar. Entonces eso lo hace más fácil para que ella venga, me pueda visitar, ¿no? Pero uno no sabe qué puede pasar. Entonces, sí, a corto plazo te diría, todavía no, me quedo acá. Yo les diría que cualquier experiencia en otro país vale la pena. Así las cosas no salgan como tú planeaste, valen la pena. Porque realmente el vivir en un país que no sea el tuyo, siempre, o sea, si tú, con la pregunta que tú me hiciste, que te cambió la vida, te la cambia 100%. O sea, desde que pisas el lugar ya tienes otra perspectiva, el mundo se abre. Entonces creo que las personas que tienen como esas ganas de intentarlo, hagan todo lo posible por hacerlo. Porque, o sea, no importa la edad que tengas, o sea, hazlo, o sea, no busques los peros, o sea, hazlo, trata, inténtalo. No solamente por mejorar la parte profesional y económica, que es muy factible que pase, porque hay muchos trabajos acá que lo puedes lograr, pero también por esas experiencias profesionales. Ahora, viajar te abre el mundo, viajar te abre, no sé, te abre las puertas, viajar te conecta, el networking. Tú puedes conocer en un vuelo a alguien que te puede dar la mano y te la puede, no sé, te puede abrir unas puertas que nunca te alcanzas a imaginar. Entonces, viajar, o sea, empiecen viajando en sus países. Cuando se vayan a estudiar a un país, en este caso que hable inglés, lo que te decía, prepárense para el inglés, ¿sí? O sea, traten de hacer ese plan. Que todo eso vale la pena, o sea, mira, 10 años acá y no me quiero regresar, pero pues no sé, es como complicado, pero cada persona pues vive su propio proceso, pero sí, láncense,